Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana. Gracias a ustedes por mantener la sintonía en estos momentos. Una interesante entrevista con el diputado Carlos de Pérez. Él es abogado, diputado por La Romana, por la Fuerza del Pueblo, miembro de la Comisión Permanente del Defensor del Pueblo, de la Comisión de la Junta Central Electoral y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos. También es miembro de 5 comisiones especiales en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está usted? Y por supuesto, mi querido Domingo de la Casa. Ya, muchísimas gracias, María, por recibirme. A usted también, Domingo, por el honor de estar aquí en la tarde de hoy para conversar. Bueno, hay un tema que es obligado, es la problemática haitiana. ¿Cuáles son las perspectivas de todos estos acontecimientos que se están dando, que tiene? Y más que usted es miembro de la Comisión Permanente de Defensor del Pueblo, pero también de la de Derechos Humanos. Sí, bueno, la visión que se tiene respecto a la migración, si nosotros profundizamos un poco, es que el que nace en un país en desventaja siempre buscará la forma de irse al país donde se vive mejor. Ahora, el país que vive mejor debe regular sus fronteras y evitar, en la medida de lo posible, el ingreso masivo de personas que no estén ingresando por conducto de las leyes de ese país. Ahora, una vez en el territorio, esas personas hay que tratarlos con dignidad porque son personas independientemente de la condición con la que hayan ingresado. Yo pienso que el mayor trabajo de cualquier país está en vigilar su frontera y hacer cumplir las leyes para el ingreso a su territorio. Mire, hablando de ingreso, Donald Trump acaba de prohibir la entrada de los ciudadanos haitianos a territorio norteamericano. ¿Qué opinión le merece esto? Está dentro de los derechos que él tiene como presidente. De hecho, el Tribunal Supremo de Estados Unidos le ha validado ese veto que él ha dado para 12 naciones, Haití y 11 más. Creo que eso aumenta la presión para República Dominicana, porque República Dominicana no es el destino final en muchos de los casos. En algunos casos sí, pero en muchos de los casos lo usan como puente. Viene a ser como una especie de puente o digamos que una estadía intermedia. Lo que implica que la entrada en vigencia hoy de esa disposición del presidente de Estados Unidos aumenta la presión obviamente a República Dominicana. Diputado, ¿qué hacer para legalizar el estatus de los haitianos? ¿Qué se plantea? ¿Cuál sería una solución? Bueno, lo que he visto discutiendo a las personas que están en la mesa de trabajo, tanto en el CES como en otros organismos, es primero identificar a los que están sin identificar y segundo, regularizar de alguna forma a los que ya están trabajando en el país pero que no tienen sus documentos regularizados. Es obvio que no es una posición pasiva, porque hay otro extremo que dice no, saquémoslo a todos y que esa mano de obra entonces sea suplida por dominicanos. Esas son las dos posiciones que se discuten. Dominicanos que no le han dicho a nadie que quieren hacer esa mano de obra, obviamente. Esas son las dos posiciones que en este momento se debaten y el gobierno me parece que en los últimos tiempos, con la consulta a los expresidentes, la apertura al diálogo, parece estar inclinándose por encontrar una salida definitiva. Los expresidentes han tenido la humildad de aceptar el llamado. Ahora espero que el presidente de la República y su gabinete de políticas migratorias haga lo que le corresponde, que es hacer cumplir la ley, manteniendo obviamente el balance entre una cosa y otra. Y hasta ahora, ¿cómo usted ve las políticas migratorias que ha adoptado esta gestión del presidente Luis Abinader? Son reactivas, son reaccionarias. Si usted nota, a partir de una manifestación que se dio en Friusa, es que el gobierno anuncia una serie de 15 puntos que pudo haber anunciado. ¿Usted me está diciendo que el gobierno se da la presión mediática? Generalmente, si nosotros verificamos el accionar del presidente Luis Abinader, él no es proactivo, él siempre responde a lo que ocurre en la sociedad. Con la reforma fiscal, por ejemplo, la somete. Hay manifestaciones en contra, la retira. Con el tema migratorio, hay una manifestación para exigir el cumplimiento de la norma, acciona. Y si usted empieza a ver en cada una de las decisiones que toma el presidente de la República, ninguna es proactiva, siempre respondiendo a la presión social. Diputado, se está planteando lo del voto electrónico desde hace algún tiempo, sin embargo no se materializa. ¿Cuáles son las dificultades? Bueno, recuerde que a partir del 6 de octubre, con las elecciones primarias del Partido de la Liberación Dominicana, se generó un debate bastante importante y con una figura de muchísimo peso como el presidente Leonel Fernández, que en ese momento manifestó ampliamente su desacuerdo con el voto electrónico. Obviamente que después esto fue a los tribunales
y hasta el momento está vetada esa posibilidad, pero no quiere decir que no se pueda asumir en el futuro. Yo soy partidario del voto electrónico porque pienso que viabiliza, porque elimina la posibilidad también de que en una mesa electoral las personas se pongan de acuerdo y puedan trastocar el resultado de la voluntad popular, pero exigiendo las garantías mínimas de la auditoría, los equipos, de un seguimiento desde el código fuente hasta el resultado final, que permita tener un resultado que pueda ser verificable tanto en lo físico como en lo electrónico. Diputado, pero en un país como el nuestro, que por ejemplo, ayer aquí en Las Praderas se fue la luz en menos de media hora, digamos 4 veces. ¿Usted cree que estamos preparados para el voto electrónico? Bueno, es que la primaria del 6 de octubre del año 2019 fueron con más... ¿Esa fueron la del algoritmo? No. Esa fue la que el presidente denunció que Exacto. el algoritmo le había jugado en contra. Sin embargo, no tuvimos el inconveniente que usted cita de la energía eléctrica. ¿Por qué? Porque esas maquinarias se pueden gestionar algunas con un horario una fuente de energía distinta. alternativo. Adicionalmente a eso, no importa la causa por la que se imprima, por la que se paralice la máquina, ella emite el resultado que tenía hasta el momento de la paralización. Yo creo que es algo que podemos verificar y que podemos proyectar porque, insisto, hace más confiable el resultado electoral, obviamente, si se tiene una auditoría al sistema, que fue lo que faltó en aquella ocasión. Y que fue la principal crítica del presidente Fernández. Siguiendo en este tema, como usted pertenece a la comisión de la Junta Central Electoral en la Cámara de Diputados, ¿qué opinión le merece a usted el tema de las elecciones independientes y el caos en las boletas que esto podría generar? O que cualquier persona, quizás por el apoyo popular, pueda llegar a ocupar puestos de tomadores de posiciones. Interesantísima su pregunta, María. Justamente vengo de la vista pública que teníamos en la mañana de hoy en la Comisión Especial para el Estudio de los Proyectos de Ley de las Candidaturas Independientes, que también soy miembro de esa comisión. Escuchamos a todos los ciudadanos que quisieron presentarse en la mañana de hoy a la vista pública y yo pienso que tanto el proyecto que ha sometido la Junta Central Electoral como el que han sometido algunos diputados, va a responder a las necesidades de regular las candidaturas independientes. Empecemos por pensar que el Tribunal Constitucional se equivocó. Una cosa es que la ley 2023 hablase de candidaturas independientes y otra cosa es que la Constitución de la República otorga el monopolio de la representación política a los partidos políticos. Pero vista la situación que ya tenemos, que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 788-2024, y que es vinculante a todos, entonces la Junta ha hecho un proyecto de ley bastante interesante en el cual se exigen algunos requisitos para los que quieran competir y aspirar como candidatos independientes. Entre ellos, el 2% por demarcación al que aspire a la presidencia de la República, 2% territorial al que aspire a un puesto que sea local, entre otras exigencias de ser dominicano, tener la edad para cualquier otro puesto. Pero yo pienso que para los territorios pequeños debemos elevar el %. ¿Por qué? Lo explico. Más de un 2%. Sí, el modelo que más se cita es el de Panamá, que lo lleva hasta 15%, porque de pronto en Caleta La Romana, 6,000 electores, ¿cuánto es el 2%? 120 personas, más o menos. Entonces, ¿cuántas personas pueden inscribirse? El requisito de que solo se puede inscribir un número X de candidatos independientes, porque si no tendríamos una boleta infinita. Es lo que le digo. Entonces, eso no puede pasar. No terminaremos nunca de elegir o de contar. De contar el los día de votos. las elecciones. Eso no puede pasar. ¿Cómo vamos a suplir la vacancia que se originen a propósito de un candidato independiente que resultase ganador? Esas son preguntas que tenemos que responder, pero lo más interesante de todo esto es que en los países que tienen candidatura independiente, hasta el día de hoy, ningún candidato independiente ha ganado. O sea, que el pueblo no quiere. Es una pretensión legítima, se aplaude, vamos a trabajar para tener la mejor ley posible, pero hasta el día de hoy, ningún candidato independiente ha ganado. Ha tenido que surcar hacia los partidos políticos. Hugo Chávez, Milei, Donald Trump, el que tú quieras, ha tenido que venir por un partido tradicional. Diputado, ¿cuáles son las expectativas a lo interno de la Fuerza del Pueblo con las candidaturas presidenciales para el 28?
Es una pregunta interesante también. Pero mire, Leonel y Omar son papá e hijo. Ellos se pondrán de acuerdo. Yo digo que todo el que se mete en ese pleito, como que le falta un poco a la prudencia, Claro. porque ellos dos, de alguna forma, deberán haber discutido el que tenga mejores números. Pero ¿entiendes tú que Omar estaría preparado para ser candidato presidencial? Sí, yo pienso que Omar en el 2028, yo pienso que Omar está preparado para ser presidente. No tengo la menor duda de eso. Ahora, yo creo que con el desorden de gobierno que está haciendo Luis Abinader, se requiere la experiencia de Leonel Fernández para restablecer ¿Tú viste cómo ese señor nadó ahí? la ¿Tú viste cómo estabilidad del nadó? país. No hay otras expectativas, no hay otros potenciales candidatos a lo interno de la Fuerza del Pueblo. Potenciales deberá haber un grupo inmenso ahora, con una probabilidad real para que la Fuerza del Pueblo llegue al poder en el 2028, me parece que Leonel Fernández y en segunda instancia Omar. Omar. Carlos, ¿algún proyecto importante de ley o alguna ley ya que haya establecido para tu comunidad La Romana? Mire, yo he sometido hasta el día de hoy unas 13 iniciativas. 13. Tengo 2 resoluciones que ya fueron aprobadas y es muy probable que la Comisión de Justicia, de la que soy miembro, apruebe el primer informe favorable a un proyecto de ley que yo haya sometido en esta semana. El recurso de casación. La ley 223 de recurso de casación estableció que el recurso de casación no es suspensivo en una serie de materias, incluyendo la contenciosa tributaria. Yo digo que como la DGI es tan poderosa, cuando me dan un tablazo que voy al TSA, si pierdo, dame la oportunidad de que la Suprema Corte verifique si tengo o no tengo razón antes de que me puedas ejecutar. En resumen, ese es mi proyecto de mejora a la ley 223. Tengo también una propuesta de la creación de una comisión de investigación y prevención de la violencia contra la mujer. Es una resolución, no es una ley. ¿Por qué? Porque yo estoy sugiriendo que el gobierno dominicano, entre académicos e instancias públicas como el Ministerio Público, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, instituciones privadas como Finjus, instituciones educativas como la UAS, como el CODOE y otras más, hagamos una investigación retrospectiva desde el año 2014 hasta el 2024, porque en ese periodo 10 años. 700 mujeres murieron a mano o de su pareja actual o de su expareja. Entonces, que viendo los modelos que en otros países han funcionado, después de un levantamiento de información, empecemos a tomar las medidas, porque hay países como Finlandia que han dado muestra que con algunas medidas se ha reducido hasta en 80%, por ejemplo, el acoso escolar. Y hay prueba de ello. Entonces, yo digo que las buenas prácticas que han dado buenos resultados en otros lugares, nosotros podemos adoptarla. Tengo otros proyectos de leyes y de resolución, no sé si tenga el tiempo de desarrollarlos. Lo vamos a dejar para una próxima oportunidad, porque igual quería hacer esta última pregunta, y es que recientemente una niña perdió la vida arrastrada por una cañada. Fue más difícil encontrar su cuerpecito porque la cañada estaba llena de basura y de plástico. Sí. Muchas veces se ha hablado en nuestro país de prohibir, regular el uso de plástico. Ustedes como diputados han hablado de este tema, han puesto esto en alguna mesa de debate, el uso de plástico en el país. Sí, allá en la Cámara de Diputados hay muchos amigos que son ambientalistas que se dedican a la discusión y trabajos de este tema respecto al uso del plástico, pero a mí me parece que ahí tenemos que agregar el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado respecto al ayuntamiento de la zona, respecto a todos los organismos que debieron evitar que esa probabilidad de que una cañada arrastrara a una niña estuvieran funcionando. Y eso ya lo regula la Constitución a partir del artículo 146. Gracias. Diputado, agradecemos infinitamente su presencia con nosotros, las puertas abiertas para una próxima participación. Yo pudiera ser miembro titular de este programa. Ay, me encanta eso. Me ha encantado el ambiente y la recepción que ustedes me han dado. Gracias. Bueno, Muchas señoras gracias. y señores, vamos a la pausa. Al regreso llega nuestro compañero Juan Reyes. Entrevista Meridiana. Entrevista Meridiana.